Gracias, pastor. Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Es para mí, de verdad, un privilegio de parte del Señor esta noche poder predicar su palabra, poder exponer la palabra del Señor. Agradezco de verdad, de todo corazón, a mi Padre que me ha dado la oportunidad esta noche de poder predicar. El personaje que yo escogí es Santiago. El tema de mi exposición es la oración del justo. Así que les voy a pedir, por favor, que me acompañen a Santiago, la carta de Santiago, Santiago capítulo 5, versículos del 13 al 20. Santiago capítulo 5, versículos del 13 al 20. Y dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. 19. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que le haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Esta noche yo voy a exponer sobre Santiago. En el Nuevo Testamento hay muchos personajes con el nombre de Jacobo o Santiago. Jacobo y Santiago son homónimos. Es el mismo nombre traducido de distintas formas. Cuando usted ve Jacobo en el Nuevo Testamento, es Santiago. Pero mi personaje, el personaje que yo escogí, es Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesús. Así es, nuestro Señor, María, la madre de Jesús, tuvo hijos después de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor tuvo 4 hermanos menores. Estaba Santiago, José, Simón y Judas. Y María, y en Mateo 13, de versículos 55 al 57, vemos que Jesús había regresado a su tierra, dice. Después de haber enseñado en parábolas, regresa a su tierra. Y es ahí donde empieza a hablar en las sinagogas y los hombres que estaban ahí se maravillaban y decían, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No es este el hijo de María y sus hermanos Jacobo, o sea, Santiago, José, Simón y Judas? Vemos aquí que era la familia de Jesús, pero la familia de Jesús, ellos fueron incrédulos. Santiago fue un hombre incrédulo. Él no creyó en Jesús. En los 4 evangelios no se menciona a Santiago o a Jacobo que estuviera presente en el ministerio público de Jesús. No se menciona a Santiago cuando Jesús hace los milagros. No se menciona a Jesús, no se menciona a Santiago, perdón, cuando Jesús es crucificado en la cruz, en la muerte de Jesús, no se menciona a Santiago. Es por eso que llegamos a la conclusión de que ellos eran incrédulos, no creyeron en Jesús. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿En qué momento ocurre ese milagro maravilloso? Porque yo los voy a invitar a que vayamos al libro de Hechos, en el capítulo 1. Hechos capítulo 1. Si pueden ir conmigo y si no yo aquí se los leo. Es Hechos capítulo 1 y versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús y sus hermanos. ¿En qué momento ocurre ese milagro? Porque ahora vemos que sus hermanos están presentes entre los creyentes que se habían reunido en el aposento alto. Estaban esperando la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Ahí estaban sus hermanos en el aposento alto. ¿Qué había ocurrido? ¿Cómo había pasado esto que ahora ellos estaban?
Después de su muerte, después de la resurrección y de la ascensión de nuestro Señor, aparecen los hermanos de Jesús. Pero es el apóstol Pablo en la carta a los Corintios. Yo quiero que me acompañen, por favor, a la carta de los Corintios. A la primera carta de Corintios, capítulo 15 y versículos del 3 al 7. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 3 al 7. Pablo aquí está repasando las apariciones de nuestro Señor después de su resurrección. Porque en el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, o sea, a Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Y en el versículo 7, después apareció a Jacobo, Santiago, el hermano de Jesús. Después a todos los apóstoles. Es el poder de la resurrección, es el poder de haber visto a nuestro Señor resucitado que transforma la vida de Santiago y de sus hermanos. Es en ese momento glorioso donde se le aparece nuestro Señor resucitado cuando Santiago cree en nuestro Señor. Ahí fue donde se ocurrió el milagro. Es a través del poder de la resurrección. Ese mismo poder que levantó a Jesús de los muertos es el que ahora transforma la vida de Santiago. Santiago no creyó en Jesús en su ministerio, pero a través de su resurrección, Santiago está ahora entre los creyentes del aposento alto, entre los creyentes que esperaban la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Y es ahí donde nace la nueva iglesia, la iglesia primitiva. Y es ahí donde Santiago se convierte en el primer líder, el primer pastor de la iglesia primitiva. Se convierte en una columna de la iglesia. Pero Santiago también nos dice que él fue un hombre humilde. Quiero que por favor me acompañen ahora a la carta de Santiago. Regresamos a la carta de Santiago en el capítulo 1, versículo 1. Vemos la humildad de Santiago. Santiago empieza su carta así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Santiago pudo haber escrito: yo, hijo de María, la madre de Jesús, yo, el hermano de Jesús, yo, el líder de la iglesia, el pastor de la iglesia. Pero no. Santiago empieza su carta diciendo: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Aquí Santiago llama a Jesús por su nombre completo: Jesucristo, porque lo conoció como Jesús, Jesús como hombre, como aquel que habría de morir por nuestros pecados, pero también lo conoció como su hermano, pero también lo conoció como el Cristo, como el Mesías, aquel que habría de morir por los pecados de todos nosotros. Es por eso que Santiago, en su humildad, comienza a escribir su carta llamándose siervo de Dios. Pero también Santiago fue un hombre justo. Se le conoce en la historia de la iglesia como Santiago el Justo. El tema de la vida justa está en toda la epístola. Como pastor había visto los devastadores efectos del orgullo, de la ira, del egoísmo, del favoritismo, del materialismo y de la división en la iglesia. Nos advierte a los lectores que evitemos caer en esas trampas cargadas de pecado. Pero también Santiago es un pastor amoroso, es un pastor, es un líder amoroso, es un miembro de la iglesia primitiva amoroso. Aparece como un hombre compasivo y solidario con el pobre, con el desamparado. No mostró tolerancia, Santiago, al favoritismo en la iglesia del rico, sino que procuró la unidad del cuerpo de Cristo. Él quería que el cuerpo de Cristo se mantuviera unido. Veía a la iglesia como un grupo de personas que debían de amarse humildemente,
unos a otros. Incluso se refirió a ellos como amados. Pero también Santiago fue un hombre de la palabra y un hombre de oración. Exhortó a los lectores a escuchar y a obedecer la palabra, a ser oidores, a no ser oidores olvidadizos. Su compromiso con la oración se enfatiza tanto al comienzo de su carta como al final de su carta. En los relatos antiguos, Santiago tiene un nombre. Santiago es apodado rodillas de camello, porque literalmente sus rodillas estaban llenas de callos, porque él era un hombre de oración. Era un hombre que sabía que la oración era vital. Por eso lo vemos en los grupos de oración de la antigua iglesia primitiva. Por eso lo vemos como un hombre de oración. Y es así como Santiago termina su carta. Y vamos a regresar a la carta de Santiago, al capítulo 5 y al versículo 13. Aquí Santiago está haciendo una exposición de la oración al final de su carta. En el versículo 13, Santiago nos dice, ¿está alguno de vosotros, entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno entre vosotros afligidos? ¿Está alguno entre vosotros sufriendo? Haga oración. Santiago sabía que la oración individual era vital para nosotros, para él. Él tuvo que haber sufrido muchas aflicciones, él tuvo que haber pasado por muchos sufrimientos para llegar a escribir esto. Haga oración. Pero también es nuestro Señor Jesús. En Mateo, les voy a pedir por favor que vayamos al libro de Mateo. Mateo, capítulo 6 y versículo 6. Aquí Jesús también está haciendo un énfasis en la oración. Y dice, Mateo capítulo 6 y versículo 6. Mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre, que está en secreto. Y tu Padre que te ve en secreto, te recompensará en público. Mas tú cuando ores, dice, cierra la puerta de tu aposento, cierra la puerta de tu cuarto. Y tu Padre que te ve en lo secreto, que te ve, que ve la aflicción, que ve tu sufrimiento, que ve tu angustia, que ve tus problemas, que ve tu enfermedad, te recompensará en público. Es así como Jesús también nos expone y nos dice de la oración individual. Pero también es una oración integral. Aquí en el versículo 13 dice, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Oramos al Señor en nuestra intimidad cuando estamos afligidos, cuando estamos pasando por problemas, pero también oramos, cantamos al Señor en agradecimiento, cuando el Señor nos ha sacado de ese problema, cuando el Señor nos ha sacado de la aflicción. Cuando nosotros hemos tenido esa ansiedad, dice también la carta de Pedro, la primera carta de Pedro en el capítulo 5 y versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Y cómo ponemos nosotros? ¿Cómo nosotros hacemos para poner las aflicciones en las manos de Dios? ¿Cómo ponemos nuestras ansiedades delante de Dios? Orando, simplemente orando. Porque si no la ponemos en las manos de Dios, la vamos a poner sobre nuestros cuerpos, sobre nosotros. Y es ahí donde nos enfermamos. O peor aún, la podemos poner en nuestro esposo, en nuestra esposa, en nuestros hijos. De ahí es el problema. Porque no ponemos nuestras aflicciones en el lugar correcto. Santiago nos dice dónde lo debemos de poner. Pero también nos dice que debemos de ser agradecidos con el Señor. Cuando el Señor nos haya sacado de la angustia, de la aflicción, debemos de cantar alabanzas en esa intimidad. En el capítulo 14, en el versículo 14 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolos con aceite en el nombre del Señor. Aquí el verbo oren está en tercera persona plural. Esto quiere decir que ellos o ellas oren por él. Aquí Santiago nos dice que también es vital la oración en grupo.
que también es vital la oración en la iglesia, que también es vital la oración con nuestra familia. Porque vamos a ir a Mateo. Les pido por favor que vayamos nuevamente a Mateo, pero esta vez al capítulo 18. Mateo 18, versículos 20. Y dice la palabra del Señor, porque donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos. La oración grupal. Cuando estamos unidos como familia, cuando estamos unidos como iglesia, cuando estamos unidos en un grupo, en el nombre del Señor, ahí está Él. Es importante. Él está ahí en la habitación, pero también nos dice que va a estar con nosotros cuando estemos en grupo, cuando estemos unidos en el nombre de Él en oración. Y también aquí dice ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Aquí el aceite tiene 2 representaciones. La primera es el Espíritu Santo. Sabemos que solo por el poder del Espíritu Santo nosotros podemos ser sanados. Solo por el poder del Espíritu de Dios es que viene la sanidad a nuestra vida. Y también el aceite en los tiempos antiguos era considerado medicinal. Por eso es que aquí se menciona el aceite. El aceite también es medicina. Eso quiere decir que nuestro Señor también usa la medicina para sanarnos. Él puede usar cualquier medio, el medio que Él quiera para sanar nuestro cuerpo. Ahora, en el versículo 15, dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. La oración de fe. La oración de fe. ¿La fe en qué? ¿En quién? La oración de fe en su palabra. La oración de fe en el Señor. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. La fe en nuestro Señor Jesucristo. En nuestro Señor Jesucristo. Esa es la fe. La fe que nosotros tenemos a la hora de orar. La oración. Aquí se resumen las 2 obras redentoras de Jesús en la cruz, en este versículo. La salvación y la sanidad. Vamos a ir a Isaías, por favor. Yo sé que esta noche los estoy haciendo buscar muchos versículos, pero es importante que entendamos a la luz de la palabra lo que el Señor nos quiere decir. Les decía que ese versículo resume la obra redentora de Jesús en la cruz, que es salvación y sanidad. Isaías capítulo 53 y versículo 5. 700 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, Isaías hace una profecía acerca de nuestro Señor. Isaías 53, versículo 25. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Esa es salvación. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos curados. Eso es salvación. Salvación y sanidad es lo que vemos en este capítulo 15. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. No toda enfermedad, hermanos, es consecuencia de un pecado. Dejemos de acusar a nuestros hermanos. Dejemos de acusarnos entre nosotros. Dejemos de sacar nuestras propias conclusiones. Muchas veces el Señor permite la enfermedad en nuestra vida. Permite la aflicción para que a través de ese proceso nosotros podamos conocer al Dios que sana, al Dios que salva. Pasemos ahora al versículo 16. Confesaos vuestras ofensas los unos a los otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Aquí vemos la oración de intercesión, orando unos por otros. Podemos hacer nuestras oraciones de intercesión individualmente y también grupalmente, como ya lo vimos en el versículo 13 y en el versículo 14. Pero antes de eso, antes de que nosotros hagamos nuestras oraciones,
Aquí en el versículo 16 nos dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. ¿Qué quiere decir eso? Pidamos perdón. Perdonemos. Pidamos perdón a aquel que hemos lastimado. Pidamos perdón a aquel que hemos ofendido. Porque entonces nosotros podemos entrar confiadamente, dice, ante el trono de la gracia, pero sin que tengamos ningún obstáculo. Porque quiero que nuevamente me acompañen a Mateo. Pero esta vez a Mateo 6, regresamos a Mateo 6, al versículo 14. En el versículo 14 de Mateo, del capítulo 6 de Mateo, vemos, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Vale la pena, hermanos. Vale la pena perdonar y pedir perdón. Vale la pena acercarnos a aquel que hemos ofendido y pedirle perdón. Nada se compara con que nosotros podamos recibir el perdón de nuestro Padre Celestial. Nada se compara a eso. Vale la pena quebrantar nuestro corazón, vale la pena quebrantar nuestro orgullo, sin cuestionarnos si yo tuve la culpa, si él tuvo la culpa. Como hijos de Dios debemos de pedir perdón y debemos de perdonar, porque dice que así nuestro Padre nos perdonará a nosotros. De verdad, hermanos, es maravilloso comprender esto. Comprender que si nosotros confesamos nuestros pecados, confesamos nuestras ofensas, entonces el Señor nos va a perdonar. Y oramos los unos por los otros. Es la oración de intercesión, como yo les decía, para que seáis sanados. Continuamos aquí, dice la oración eficaz del justo puede mucho. Pero también la oración eficaz del justo puede ser aquí, tiene mucha fuerza, donde dice la oración del justo puede mucho, ahí también puede ser, tiene mucha fuerza. Ser justos, hermanos, es una condición y es un proceder. La condición, justificados pues por medio de la fe. Hemos sido justificados por la muerte de nuestro Señor Jesús. Hemos sido justificados por medio de la cruz. Esa es la condición de nosotros, ahora en Cristo Jesús. Pero también nuestra justicia debe ser un proceder. Un proceder cuando mis acciones agradan a Dios. Debo proseguir con justicia, agradando a Dios. Porque esas son las dos justicias que debemos de tomar en cuenta para nuestra vida, que es una condición y que es un proceder también. Vemos ahora, por favor, les voy a pedir que me acompañen a Salmos 34. Salmos capítulo 34, versículos 17 al 19. Claman los justos, dice, y Jehová oye, y lo libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas les librará Jehová. Santiago pasó por muchas aflicciones, hermano, pero él sabía que el Señor lo iba a librar de esas aflicciones, porque claman los justos y Jehová les oye. Ahora regresamos a la carta de Santiago, a nuestro versículo 17. Dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Aquí Santiago, el mayor representante de la oración en el Nuevo Testamento, está hablando del mayor representante de la oración en el Antiguo Testamento, que fue Elías. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras.
Qué alivio, hermanos. Elías también fue un hombre con debilidades. Elías también fue un hombre que sufrió depresión. Elías también fue un hombre que sufrió de cansancio físico. Elías también fue un hombre desanimado. Pero ¿saben qué? Era justo delante de Dios. Aquí en este versículo, que Elías ya había orado ya había vencido a los profetas de Baal en este versículo. Él ya los había vencido. ¿Saben por qué había orado para que no lloviera? Porque aquí él había orado ya para que no lloviera. Él oró para que no lloviera porque el corazón del pueblo de Israel tenía que volver a Dios. Tenía que volver a su Dios. Entonces Elías ora y el cielo deja de llover, ya no hay agua durante 3 años y medio, para que el corazón de estos hombres se volviera a Dios. Porque Baal estaba inmiscuido en el poder político, era cuestión de estatus, adorar a Baal. Jezabel daba estatus a los profetas de Baal. Vemos la condición en ese momento del pueblo de Israel. Pero es el justo Elías que ora y que Jehová lo escucha y se cierran los cielos y deja de llover por 3 años y medio. Había un propósito divino, hermanos. Había un propósito divino en la oración ferviente que hacía Elías en ese momento. Y es así como Santiago cierra su carta. Él cierra su carta con un propósito. Él nos dice, oren a solas, oren como individuos, oren en grupo, oren con fe, oren los unos por los otros, oren fervientemente, oren porque la oración del justo puede mucho. Pero después de eso, después de que ustedes hayan orado por sus aflicciones, por sus penas, salgan y busquen al perdido. Y es así como Santiago cierra la carta. En el versículo 19 dice, hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que le haga volver al pecador de su error y de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de errores. Oremos, hermanos, porque la oración de nosotros debe de ser parte importante, parte vital. Santiago nos lo dice. Pero después de eso, después de haber orado, salgamos y busquemos al perdido. Que es así como Santiago termina su carta. La muerte de Santiago, ¿cómo muere Santiago? Santiago es un mártir de la iglesia. Santiago es lanzado desde el pináculo del templo y cae, pero al caer no muere. Terminan de quitarle la vida a pedradas. Aquel hombre que no creyó en su hermano, que no creyó que Jesús fuera el Salvador, entrega su vida por la causa de Cristo. Entrega su vida porque había conocido a Jesús, el que había resucitado. Porque el mismo poder que había levantado a Jesús de los muertos era el poder que ahora estaba en él. Era el poder que ahora está en usted, hermano, y que ahora está en mí. Ese mismo poder que transformó la vida de Santiago, un hombre incrédulo, un hombre que no creyó en su hermano. Es el mismo poder que está actuando en nosotros. Es el mismo poder que aunque nosotros tengamos un familiar que no cree en Jesús, tenemos esperanza de saber que lo puede llegar a conocer a través de ese sacrificio en la cruz del Calvario. Esta noche es como yo termino.
mi exposición. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Gracias, hermana Ale, por esa exposición preciosa de la palabra, llevándonos a conocer eh, algunos datos de Santiago que pues tiene que ver con su contexto histórico, ¿verdad? Es muy lindos datos, hermanos. Hermana Ale, muchas gracias. Y datos importantes, también datos que nos llevan a reflexionar sobre el personaje y luego pues conocer también su pensamiento sobre una necesidad tan básica que tenemos nosotros como cristianos, que es la oración. Gracias, no quiero adentrarme a comentar en sí la prédica, solamente quiero agradecer, hermana Ale, que Dios le bendiga y pues de inmediato doy el tiempo a nuestros hermanos, tenemos un buen tiempo para comentar lo que ha tocado nuestras vidas, alguna enseñanza, una verdad que pues ha tocado nuestros corazones, o también decimos siempre, si hay alguna observación en los pasajes que se han tocado o el pasaje que se ha expuesto, pues también eso contribuye al enriquecimiento pues del tema. Así que cada martes hemos salido bendecidos y este no ha sido la excepción y damos gracias a Dios por bendecirnos a través de sus hijos. Que Dios les siga bendiciendo, hermana Alejandra, y les siga usando. Gracias por esa exposición. Amén, pastor. Amén. ¿Habrán algunos hermanos que quieran participar? No.